Curso práctico de suprasexualidad, sábado 3 de septiembre del 2022, clase 10, el poder de la energía creadora, el placer y la excitación. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Vaya al reencuentro del ser que usted es íntegramente. Normalmente vivimos en la periferia. Solo sobreviviendo. Haga la respiración consciente y entre en contacto con la quietud, el silencio y su soledad interior. Sol, edad. La edad del sol, y el sol es el espíritu. Por eso la soledad es un camino necesario y obligatorio. Solo entre en contacto con la vida que se expresa abundantemente en usted.
Salimos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este curso de suprasexualidad. Hablar de suprasexualidad no es solo hablar de una sexualidad superior. Ahí está la senda del éxtasis, el arte sublime y otras cosas. Hablar de suprasexualidad exige, desde mi punto de vista, hablar de espiritualidad. Y hablar de espiritualidad es hablar de las energías más sublimes de la creación y cómo funciona. Es como... qué pena interrumpir. Te dice Nancy Garro que no le han dado la... No me ha llegado, no llega. Está en el estado... No le han mandado la invitación. Sí, en el grupo pusieron. No le han llegado aquí de ahí. No ha llegado... O sea, no le han llegado la solicitud. Que de pronto no sabe, como es la primera vez que no viene, ¿Cómo ponerlo? no sabe de pronto la dirección. En el grupo la pusieron. Sí. Sí, no. Janet la puso. Pero no sé si será la misma. Yo voy a mirar aquí. Ya misma de la mando, discúlpenme un segundito. Muy bien. Decíamos entonces, que hablar de suprasexualidad exige hablar de espiritualidad. En este momento hay tanta información que la gente no tiene claro ni qué es espiritualidad ni qué es religión. Al punto de que confunden un ritual, una ceremonia, una meditación con espiritualidad. Andan confundidos desde los que dirigen. Es como una clase de yoga que no esté enfocada en la espiritualidad. Eso no sería una clase de yoga, porque el propósito de la yoga es la espiritualidad. Y la espiritualidad exige un manejo energético y un proceso de transformación interior. Trabajo con la conciencia, trabajo con la naturaleza inferior y trabajo con todas las energías internas que tenemos. Y hay que conocerlo, para eso se necesita formación espiritual. Y la formación espiritual no se entrega en un curso de un año. Es una formación de mínimo 10 años, pienso yo, que llevo 47 años en este camino. Por eso a muchos estos no pueden con este curso, porque esto es formación. El primer nivel es educación sexual integral, superior para el ser humano y un hombre. Cosa que nunca nos han entregado. Entonces hablar de suprasexualidad exige eso. ¿Sí? Muy bien, hemos venido hablando, entregando esas raíces, que todo es hijo del amor, que el amor, que es lo único que salió del Padre Universal, que dio la vida a todo, tiene 3 fuerzas. A través de esas 3 fuerzas es que el amor crea todo y sostiene y mantiene todo, es el pegante de la creación. Y esas 3 fuerzas son la fuerza de la vida, que se trabaja en terapia metramórfica, la energía pránica, o más bien el plasma, hablemoslo a nivel científico, no esotérico, el plasma, ¿sí?, de la cual viene el prana. Mientras la fuerza de la vida da la vida, el prana nutre, sostiene y mantiene esa vida que dio esa otra parte de la fuerza del amor. Y la tercera fuerza es la fuerza de gravedad, que es la que crea y sostiene los mundos y todo. Estamos aquí vivos porque estamos por la gravedad, y la gravedad siempre jala todo hacia el Padre. ¿Sí? No quiero profundizar en eso, pero hoy les voy diciendo, nos interesa irnos por la línea del prana, el plasma, que viene a través del plasma, de todos los soles, planetas, sistema solar y todo, llega el plasma, y dentro del plasma está el prana, que lo están confundiendo
los estudiantes de nueva era con la energía vital y con la energía de supervivencia del cuerpo. Yo he dictado varias conferencias, les envié varias, donde hago la diferencia, donde cada nivel, el nivel del cuerpo, que necesita esa energía de carbohidratos, a otro nivel más profundo donde la célula necesita un voltaje que son los iones negativos, la energía vital, y otra más profunda que es el alma, donde es pensamiento, emociones, sentimiento y más cosas, que ahí sí necesita el prana. Todo eso lo he venido explicando porque ustedes deben de tener claridad en ese asunto. Estamos hablando entonces que una de las manifestaciones del prana, que es una de las manifestaciones de la fuerza del amor para sostener y mantener la vida, una de ellas es el impulso sexual, una de las fuentes de prana. Y ya vimos el impulso sexual y cómo se expresa durante toda la vida en las diferentes áreas de nuestra geografía corporal dependiendo de la edad, y eso nos da las claves para vivir una sexualidad plena, no genital. Sí, o sea, ampliando el portafolio de una suprasexualidad, que ya lo vimos todo eso. Y entramos a ver una de las manifestaciones del impulso sexual. O sea, el prana que viene en el plasma cósmico es una manifestación de la ley del amor para sostener la vida. El impulso sexual es una manifestación del prana. Y la energía creadora, que ya la empezamos a ver, es una forma del impulso sexual que es de parte del prana. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces ya vamos a entrar a ver, terminar de ver lo que es la energía creadora, lo valioso que es, ¿sí? Que ya empezamos a ver eso, y cómo lo voy a empezar a usar como un alimento espiritual y de recarga y energético a través del placer, que es la recarga. ¿Queda claro? Eso es solo una pequeña parte del trabajo espiritual. Vaya a ver qué trabajo están haciendo a nivel espiritual con eso. Entonces venimos viendo lo que es el poder de la energía creadora. Y vimos la semana pasada, habíamos visto el poder de la energía creadora a nivel físico, que es su sustancia, de lo cual salen los hijos, que deberían ser de calidad, que les mandé una conferencia sobre el esperma, espero que ya la hayan visto, donde explico que el primer trabajo que tenemos que hacer es el primer choque consciente, seleccionar la calidad del alimento con la cual nos vamos a reprocrear. No solo procrear hijos, sino seguirte reprocreando, regenerando, porque es energía para eso fue hecha. ¿Y qué hizo las instituciones religiosas que conocen el poder? Por ahí nos desangraron. El hombre los mandaron para de las prostitutas y a la mujer la empezaron a reprimir para que por ese lado perdiéramos siempre la energía. Porque el hombre la pierde en el primer nivel, que es por la manguerita, y la mujer la pierde en el segundo nivel, que son sus emociones. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Estoy haciendo el pequeño resumen y el valor que tiene eso. Entonces es fundamental conocerlo, comprenderlo, para entrar a la suprasexualidad. Sin estos fundamentos, ¿a qué se va un hombre y una mujer así logren no eyacular? Por ejemplo, si no ha hecho el primer choque consciente, les queda claro el primer choque consciente que lo expliqué la semana pasada, gracias a la pregunta de David, que no lo tenía en el programa. ¿Sí? Poder tener un combustible en el hombre que se cultiva, es ese semen, en vez de ser amarillo, manchoso y de mucho olor, es inoloro y cristalino. Como cuando usted derrite la parafina. Derrita la parafina y eso se vuelve igualito. Todo eso lo expliqué, son los misterios del fuego. Porque sin fuego no hay vida, sin fuego no hay luz. Miren los programas de Discovery de supervivencia al desnudo. El que no logre prender fuego, rápido es negarlo porque no es capaz de sobrevivir. Y ese fuego es la vida, ese fuego es el amor, ese fuego es la sexualidad. Entonces toda esa conexión son parte de los misterios del fuego y todo eso lo estoy entregando aquí. Entonces ya vimos que a nivel físico esa sustancia que es parte de la energía creadora, tanto en el hombre como la mujer, son los compuestos más finos: lecitina, colesterina, fosfatos, todos los nutrientes de ¿qué? Del cerebro, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Por eso es que el que vive botando su energía, el cerebro se le va volviendo fofo.
si no hay cerebro, no hay posibilidad de conciencia. Y si no hay conciencia, un animalito solo Ay, para... qué pena con todos ustedes la interrupción. El de la clase es el mismo de la Se lo meditación. acabé de mandar, se lo acabé A Nancy. a Nancy Garro, se lo acabé de mandar, que lo mire que ahí se lo acabé de mandar. Nancy, que Guillermo te acabo de mandar el link, que por favor lo mires, que te lo acabo de mandar. Gracias. Les digo, si a ustedes les toca, procuren media hora antes tratar de conectarse para que no lleguemos a esto. Es engorroso para ellos y se pierden parte. Mire todo esto lo perdió ya, ¿sí? Que hemos hablado supremamente. Guillermo, discúlpame, yo aclaro para porque me analizan. Termina en QVT. No, te pregunto, ¿ese es el mismo de la meditación? No, ¿Sí? señora, es una que se llama clase. Ya. Gracias, ¿Mm? Clase. QVT. Dice clase, es una que se llama clase. Entonces, y vamos ahí, que es uno de los nutrientes principales de la sangre. Hablo físicamente de la sangre, del sistema nervioso y del cerebro, correcto, fundamental. Entonces ahí tiene una fuente de vida para mantenerte joven. Eso de ponerse pañitos, que zanahoria, que pepino, que penquita, eso sirve, pero son pañitos de agua tibia. Esta vez es colorada, pero porque por la noche le está sacando jugo a esto. O en el día, porque ese es el motor de vida, porque estás haciendo toda esa energía que es vida y te la llevas para el cuerpo. Y tus uñas, tu piel se te ve, sí, tu calor a toda hora, pero no el calor fastidioso del fuego de la ira y la pasión, sino el fuego de la vida. Y para eso, si es lo que les voy a enseñar, sí. Y para aprenderlo a hacer solos, nutrirte con tu propia energía, los secretos que nos ocultaron, la alquimia en su primer nivel. De eso se trata. ¿Correcto? Este asunto. Estamos hablando de eso, ahí vamos. Estas sustancias valiosas que forman parte de la energía creadora a nivel físico la constituyen la lecitina, colesterina, hormonas, fosfatos, enzimas, proteínas, entre otras sustancias nutritivas que son un valioso constituyente del sistema nervioso, el cerebro y la sangre. A nivel energético, contiene la energía vital, el prana, o sea, dentro de esa sustancia. Por eso es una de las cosas. Dice la conexión desde el absoluto. O sea, no solo nutre el cuerpo, que es el nivel del animalito, el yo biológico, sino que también empieza a nutrir y alimentar y es el combustible para el pensamiento, o sea, para crear, para montar empresa, para muchas cosas. Muchos esperaban que yo les dijera, no, ve aquí, llegue, quítele los calzones a la mujer, mete el pipí en la vagina y empiece a yo no sé qué para crear tal empresa. Eso no es así. Sino que si tú vas manejando esta energía desde que vas solo, entonces empieza a brillar esa energía en tu cabeza, empiezas a hacer conexiones neuronales, aparecen ideas brillantes. Si entras a meditar, entonces empiezan a surgir genialidades y cosas, que es lo que va a permitir que lo puedas usar en cualquier área de tu vida. Entonces van saliendo problemas y en tu meditación diaria con ese combustible, entonces van saliendo soluciones a todo lo que se te va pasando. No solo para ti, sino para los demás. ¿Sí? La descarga seminal va apagando y venciendo el amor erótico, transformándolo en aversión, antipatía y repulsión, e indiferencia. O sea, tanto eyacula, que cómo terminan las parejas al último. Amiguitos en el mejor de los casos, amiguitos en el mejor de los casos. Y por la fuerza del animal, entonces le atraen otras, que también es normal, sí. Pero como ya es mío, no lo puede hacer con nadie. ¿Sí me entiende? Entonces ya se vuelve hasta infeliz, porque él queriendo otras cosas, pero también quiere a la otra. Pero entonces, ¿cómo así? Porque no sabemos manejar estas cosas. ¿Qué decía David? Es que, con lo que dijiste ahorita, de crear empresas y eso, yo estoy pensando, yo tengo mentores, y sigo mucho, por ejemplo, la vida de Bill, cómo es la vida de Bill Gates, de Warren Buffett, Steve
Jobs. ¿Cómo fueron esas personas? Pues obviamente eso no lo van a divulgar nunca en una biografía ni en un documental, pero ¿cómo son esas personas en ese aspecto, en el tema de sexualidad? Hay un documental muy bueno en HBO que me lo vi hace poco, que se llama Becoming Warren Buffett, que es convirtiéndose en Warren Buffett, es muy bueno, y ahí se ven cosas más íntimas de él, y se da uno cuenta que él sí fue una persona muy consagrada con la que era la esposa de él, pero él no era, digamos, una persona tan, o sea, era muy hogareño, pero también se alejó un poquito de la familia, como por los negocios y eso, y la esposa sentía, hombre, él ya no está como, no la sentía tan cerca y ella decidió separarse e irse. Yo pensé mucho, por ejemplo, en ese caso de él, cómo maneja una persona como él que es tan increíblemente rica y que no solamente rica, que atrae completa, señor, se mantiene donando casi que la mitad de su fortuna cada 2 años y vuelve y la recupera. Vuelve y recupera la fortuna. ¿Cómo hace? Recupera la fortuna porque la riqueza en él es un estado interior. Sí. Entonces, eso vuelve y vuelve, primero. Segundo, por lo general estas personas tienen un secreto adentro. El manejo de la energía, el manejo del pensamiento, todo este tipo de cosas, sí. Y tercero, de alguna forma canalizan y movilizan esa energía, así sea inconscientemente, a través del deporte, a través de la creatividad, a través de muchos caminos. Sí. Entonces, todo eso que es, casi todos estos personajes que han surgido en la historia, desde lo político, desde lo científico, desde lo económico, sí, son personas que por lo general saben y conocen cosas que el humano ordinario no conoce, o que conoce y no practica. ¿Correcto? Él en ese aspecto, por ejemplo, él se iguala mucho a la gente y él dice: yo corrí con la suerte de nacer en un país como Estados Unidos, de ser hombre y de ser blanco, porque él dice que eso aumentó las probabilidades de tener éxito, porque dice que eso es el tema de la desigualdad que hay en las sociedades. Es verdad hasta cierto punto. Si usted estudia al maestro de la manifestación, Neville, habla de que su maestro en la década de los 30 era un negro y los senadores blancos políticos le tenían que coger fila. Y él aclara eso en otra historia, sí, y habla de eso. Y uno de sus enseñanzas, Neville, es un alumno que era negro. Y le pregunta, y le dice a él: pero mira mi situación, soy negro, y están hablando del 40 en Estados Unidos, que sabemos la persecución racial. La parte. Y al cabo, después de practicar todo eso, él lo enseña, cuando hay que empiecen a escuchar todo eso, él le explica todo eso. El asunto no va por ahí, es un estado interior, que de pronto él no sabe, o sí sabe, pero no, sí, no lo tiene muy, sí, es verdad que eso facilita, pero ¿cuántos blancos habiendo nacido en Estados Unidos siguen pobres? Claro, así es. Es un estado interior. También. Que eso lo explico muy claro en el taller segundo de libertad económica y libertad financiera que está disponible para todos. Yo recomiendo mucho ese documental, muchísimo. ¿Cómo se llama? Becoming Warren Buffett, o sea, convirtiéndose en Warren Buffett, volviéndose. ¿En dónde está? Becoming Warren Buffett. Sí, pero referido. Buffett. Ese tipo habla y mueve el mercado. Ese tipo simplemente habla y hace bajar el Bitcoin, no lo hace subir. Así de sencillo. Llegan a ese nivel. Es el inversionista más fuerte. ¿Y dónde está ese documental? En HBO. Bueno, pero vamos entendiendo que son otras cosas, sí. Lo que sí es que si normalmente seguimos programados automáticamente como un animalito más, no pasaremos de sobrevivir y ganar con menos, vivir con menos del mínimo, que es como nos levantamos. Todo está aquí, todo está aquí, y todo está aquí, y todo está aquí. Téngalo por seguro que una persona esté de alguna forma. Ahora, llega un momento donde no necesitan la mujer, al menos el matrimonio, que normalmente conocemos, por lo que él plantea, de que si llega un momento, sí, se meten en otro nivel cuando no hay una propuesta, sí, pero de alguna manera está moviendo toda esa energía, porque el dinero está directamente asociado a emociones, la sangre y la energía vital. Eso lo explico muy bien en el taller de suprasexualidad, que todos estos talleres míos se complementan.
son parte de un todo, ¿correcto? Vale que hagan esos talleres. Bueno, cuanto más frecuente ocurre la eyaculación, tanto más rápido va muriendo el amor. ¿Por qué? Porque la idea que normalmente nos han hecho, y coja usted un veterano de más de 40 años, ¿cómo así que no eyacular? Es como que si no le dieran comida, sí, porque están en otro nivel. Ya están viniendo muchachos que solo eyacular y muchachas que solo eyacular, ya lo traen de vidas pasadas que hasta les fastidia, sí. Pero la idea que había antiguamente era que sin eyaculación no había nada, sí. Entonces, y antes se le daba mucho, presente ese machismo, le daba mucho la prioridad a que el hombre tuviera su satisfacción sexual y no importaba la de la mujer. sí, el machismo llevaba era eso y la mujer estaba mentalizada para eso. Porque hay una parte del trabajo del enemigo secreto, Alma. Ahí en la sala de estudio está la Biblia, pasa en la Biblia, por favor. Pero a ella le dieron el arma de fingir. ¿Cómo? A él le dieron la cuestión del machismo y a ella le dieron el arma de fingir. Ella fingía su orgasmo cuando le convenía, como le convenía. ¿Y quién le decía que no? Lo que pasa es que la mujer maneja muchos poderes. La mayoría de esas cosas que te dijeron, Dios mío, no me estaban viendo como a Dios. Tranquilos que en el nivel 2 tengo un tema espectacular. Así que no van a dejar entrar. Desde tiempos muy remotos el hombre ha buscado el secreto de la eterna juventud y todos han coincidido en que tiene que ver con conservar y aprovechar la energía creadora. Hay reyes que han luchado y han dado su imperio por la larga vida y está en su polvo de proyección, su energía creadora. Por ahí empieza, hay más cositas. Sí. Bueno, una pregunta. Entonces, ¿cómo maneja su energía sexual Amparo Grisales, que tiene como 500 años y no parece? Amparo Grisales, ahí donde usted la ve. Ya muy espiritual. De joven fue muy puta. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Correcto? Pero esa vieja ahora tiene sus secretos. Sí, bastante. Esa vieja tiene sus secretos y los tienes a través de la sexualidad. Y si alguien medita es ella. Que es fastidiosa, que es orgullosa, que es petulante. A mí no me gusta verla en los canales. Pero que la vieja tiene sus secretos, los tiene. Puede que le falte trabajo con el lado oscuro, no sé. Por lo que no sé. No soy nadie para evaluar. Pero que la vieja tiene sus secretos, los tiene. Y es súper disciplinada. No, ella medita y ella téngalo por seguro que maneja sus energías, que conoce, que maneja sus energías. Por eso hay que ir del misterio de la Virgen a la ramera. Y por eso a Jesús en el arquetipo, ¿cuál es la mujer que le ponen al lado? La prostituta. ¿Y qué hizo la sociedad para alejarnos del problema? Estigmatizó a la prostituta cuando está haciendo una tarea grandísima. Ahora es kármico. Hubo un tiempo que era dármico. O sea, ser miembro de las prostitutas sagradas del templo era de lo más elevado y no cualquiera llegaba. Pero ahora es kármico. Pero igual están haciendo una tarea. La primera tarea, mantener el planeta equilibrado de la energía más densa, grotesca del animal hombre. Esa mujer llega y le descarga a un tipo que es casi bestia y ella no tiene problema de debajo de los calzones, a casi una navaja y ponerla ahí por si no le va a pagar. Ella viene para manejar todo tipo de energía y eso es kármico ya, pero hubo un tiempo que eso fue lo más elevado, ¿correcto? Pero una consulta, eso es kármico ahora porque no se sigue como los secretos para hacerlo porque porque desde la creencia del colectivo se volvió kármico. Porque se desconectó a la humanidad de los procesos espirituales, sobre todo los sexuales. O sea, se perdió la sacralidad del sexo.
Entonces la humanidad terminó, nos metieron un montón de represiones, la iglesia, la desnudez, la sola desnudez es que pornográfico por desnudo, cuando es lo más sagrado. Entonces se perdió toda la conexión de lo sexual con lo sagrado y de lo sagrado con lo espiritual y de lo sexual, entonces degradó a esos niveles. Pero la madre tierra, a través de las prostitutas que son abundantes, tiene que hacer una tarea. Primero la tenían que hacer mujeres, lo más seleccionadas, las más educadas, las más preparadas para ser de la élite más elevada del templo. Las prostitutas tenían su tarea, sí. Pero como todo eso se degradó, la madre tierra tiene que seguir haciendo su tarea. Entonces a nivel del karma, lleva a que una mujer tenga que luchar vendiendo su cuerpo para sobrevivir, para levantar su hijo, o llevarle comida a su mamá que está enferma, sí. Niñitas de 16, 17 años, con esas tareas sexuales, se volvió kármico, pero la madre tierra sigue haciendo su tarea. Ya el alma que viene a hacer eso por karma, ¿quién fue en otra vida? Ese hombre que abusaba, maltrataba. ¿Sí me entiende? ¿Cómo el universo equilibra todo eso que no somos nadie para entrar a juzgar? Sí, usted ahora la ve como una niñita muy bonita de 16 años que tiene que vender el cuerpo, pero ¿quién fue en una vida pasada? ¿Qué político, qué Uribe fue que hizo prostituir a mujeres porque les robó el trabajo? ¿Sí me entiende? O cosas por el estilo. Pero entonces eso, ese ejercicio de la prostitución, por llamarlo de alguna manera, yo no sé cómo, eso está dentro del contrato de vida que ella vino a hacer. Claro, el contrato kármico. Sí. O sea, automáticamente parte del contrato kármico es que va a terminar siendo una prostituta. Ella como persona, como alma, en un momento determinado puede cancelar eso. Pero viene de una comuna, papá no está, mamá prostituta o alcohólica. Y se consiguió un marido que me maltrata o que abusa de mí. Y que me puso un hijo a los 16 años, yo bien ignorante. Entonces todo se va dando. A lo último, todas sus amiguitas y todos se levantan la comida abriendo las piernitas. Sí, esta joven es bonita. Entonces todas las lleva hacia allá. Puede que en algún momento a su alma, pero su contrato kármico está para que así aliviana la carga kármica de haber llevado, por ejemplo, un proxeneta. ¿Saben quién es un proxeneta? El que administra prostitutas y todas cosas, y a veces niñas y niños y todas cosas. ¿Cómo creen que es el karma de un tipo de esos en otra vida? ¿Sí me entiendes? Entonces no somos nadie nosotros para decir que esto está mal hecho, que uno ya se va sensibilizando con el alma de esa mujer. Yo he aprendido mucho, me siento, muchas veces me he sentado ahí detrás de la Veracruz, invito a una niña de esas a un restaurante, venga, tómese algo, cómase algo, y empiezo a hablar con ellas. Cualquiera me ve, no está haciendo el contrato con ella, sí. Termino dándole 10, 20 mil pesos, hablo con ella, les pregunto de su vida, aprendo mucho. Sí, pero ¿quiénes somos nosotros para eso? Las mujeres están desde el punto de vista, la tierra tiene que hacer una limpieza. Si no fuera por eso, los abusos, los maltratos, los asesinatos serían intensos. Pero un hombre ya sediento de ese animal furioso por ese pipí, va con una prostituta y le entrega todo y ella se lo recibe. Hace eso mismo con una mujer normal y la daña. Sí, o con un niño y la maltrata, o una mujer, sí. Entonces ellas están haciendo su tarea y es la madre tierra haciendo, sí. Es lo que he podido comprender en todo este camino. Y he podido asociar esos misterios, los de la ramera y la virgen, que todo eso está ahí, que tenemos que hacerlo. Cuando hablo de los misterios de la ramera, estoy hablando de la prostituta sagrada, la que conoce todos los secretos de la sexualidad, que es lo que tiene que ser una verdadera mujer. Una verdadera mujer que se debe meter en los misterios de la virgen, de la pureza, y los misterios de la prostituta. Conocer todo y ser capaz de hacer bailar a su hombre y tenerlo agarrado en el buen sentido de la palabra. Sí, que se puede ir cuando quiera, pero no se va porque ¿cómo va a dejar eso? ¿Sí me entiende? ¿Qué ibas a decir, Mireia? Que una vez una experiencia con una chica muy linda que estábamos en una jornada en un lavabo y comencé a llegar el comentario antes de atenderla y le dije profesión oficio, me dijo puta, pero con esa rabia. Entonces yo dije, trabajadora social, y yo lo coloqué puta, así le decía.
Y yo, wow. tenía carga emocional con No, eso. pero la carrera. En cambio hay otras que consideran eso, yo he hablado con algunas que consideran eso como una profesión, como quien trabaja en una oficina. No, la carrera de esta chica era. De hecho hay unas que para poder soportar eso tienen que vivir drogadas, alcoholizadas, porque hay un conflicto con eso. Pero si ella no tiene conflicto con eso, tiene su vida de hogar, tiene su novio, tiene su familia. Me ha tocado ver el man con el bebé llevándola al puesto de puteadero. Sí, para sobrevivir, venezolanas. Sí, entonces todo eso, o sea, no hay nada de malo en eso, ni somos nadie para juzgar, pero ahí se ve todo. Como se ve el peor andrajo ahí kármico, también hay personas, sí. Yo veía, así como veía un profesional lustrando unos zapatos, que me tocó ver dos, uno en la oficina y otro después en la calle. También he visto mujeres bailando en esas cosas y unas profesionales bailarinas ahí, o sea, unos artistas ahí, ¿sí me entiende? Y después viene el éxito, todas unas señoras, sí. Y como eran así para comprar, así eran bailar en la tarima ahí del striptease, ¿sí? ¿Y qué hay de malo? Todo está. ¿De quién? Del que mira. Sí. Por lo que dices por tu boca no hablas del otro, estás hablando de tus vacíos, carencias y represión. Seres humanos hasta más elevados que uno espiritualmente. O sea que hay un efecto espejo. No, es que de hecho el mundo es un espejo. Vos no ves el mundo como es, sino como eres. Ya lo demostró la física cuántica. Entonces ya uno al ver eso lo que hace es cuando va a hablar o está hablando de los demás, tiendes a darles pena, ¿cierto? Y cuando ve a alguien que habla mierda de vos, estás viendo es al otro. Sí. Entonces, cuando eso pasa, ¿cómo te vas volviendo? Más sabio. Bueno, seguimos porque si no ustedes me van haciendo entusiasmadas. Les estaba diciendo que este secreto de la eterna juventud es el trabajo. Y eso es bíblico. Levíticos capítulo 15. Carlos, que es mi lector, vea lo que está subrayado, para que se den cuenta que no es inventado por mí. Y van y lo consultan en la Biblia de ustedes y lo dicen de otra manera. Esto es una Biblia vieja, un gran legado que heredé de mi papá y mi mamá porque me lo robé. Sí. Lea. Yahvé habló a Moisés y a Aarón, diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier hombre que padezca flujo seminal en su carne será inmundo. Esta es la ley de su inmundicia en el flujo. Démoslo ahí. ¿Está quedando claro? Esa es la fornicación, que después la iglesia le puso carga moral a ese asunto. Cojan cualquier Biblia a ver si les dice eso. Ya las modernas están todas cambiadas. Guillermo, perdón, pero es que ahí dice ya sea por descargarlo, ya sea por retenerlo. Es que es delito. Si lo deja ahí, ¿qué dijimos que pasaba con el impulso sexual si lo dejaba ahí? Este también. Que era un río que se iba a desbordar por algún lado. Ajá, se le sube a la cabeza. Que es lo que hacen los votos de castidad cuando no lo hacen científicamente, solo reprimir. Ajá. Terminan reventando como tantos líderes religiosos que que terminan por ahí después el escándalo a los siglos o a los años de que eran unos abusadores sexuales. O porque lo está votando. O sea que hay otro camino, lo está diciendo implícitamente, que es el de la transmutación, que ahí no lo dice. Sí. Pero, ¿y qué libro es? El tercer libro de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. El tercero se llama Levíticos, que viene de leyes. Son las leyes que el pueblo que Dios le entregó al pueblo de Israel, que es al pueblo escogido. No es históricamente al pueblo de Israel. El pueblo escogido es todo aquel que se convoca a la búsqueda de Dios. Y eso es vigente en todo momento, porque los textos bíblicos no son históricos, sino narraciones del proceso del crecimiento y desarrollo integral del ser humano y de la vida. Ya, pero es que esa es la parte que a mí no me tramaba de la iglesia, porque entonces yo decía,
¿qué clase de Dios me da un cuerpo lleno de hormonas para castigarme apenas en algo? Sí. No, lo que pasa es que las iglesias nos negaron todo eso. Saben que la sexualidad es una necesidad básica primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es incontrolable, o sea, no hay Que eso es natural y necesario para vivir bien. Y después vienen y te lo reprimen. te lo castran. Entonces, lógico, va a lograr. Es como el matrimonio. El matrimonio, cuando entra el tercer capítulo que va a dar los misterios del matrimonio, está la relación de pareja. El matrimonio es una de las claves espirituales más grandes para resolver el gran conflicto existencial de la polaridad. Como matrimonio, como propuesta espiritual. Y cogió la institución religiosa que sabía esos secretos, los cogió y los metió en una institución hasta que la muerte los separe y no se fue con todo el sometimiento de la mujer y lo convirtió en eso que se convirtió. Matar el amor en 6 meses, que fue lo que lo convirtió. Pero una cosa es la institución del matrimonio y otra cosa es el matrimonio como propuesta espiritual. Temas que tocaré mucho más adelante. Levíticos capítulo 15, versículos 2 y 16. Porque el 16 creo que sí no lo leímos. No, por ejemplo, lea el 16. Que ese no lo leí. Para que se den cuenta que es que no nos estamos inventando nada, que nos ocultaron esas verdades. 16 como capítulo o como decir. No, el versículo subrayado. El hombre que fundiere su semen lavará con agua todo su cuerpo, y toda ropa o piel en que se funda será lavada con agua, y será inmunda hasta la tarde. Y la mujer que se acueste con él, Y la mujer que se acostara con la emisión del semen se lavará como él, y como él será inmunda hasta la tarde. ¿Cómo era cultura netamente? ¿Cómo eran culturas netamente? No hay que ir mal. Cultura netamente machista se está enfocado solo al hombre. Sí. Y es verdad, porque es que el que tiene que hacer el trabajo es el hombre, porque es el animalito. En estas cosas del pipí, del primer chakra, la mujer no tiene preocupación. A no ser que haya cometido el error de creer que el hombre y la mujer son iguales. Sí, un error garrafal. Nunca serán iguales. Tienen los mismos derechos, pero nunca serán ni física, ni neurológicamente, ni fisiológica, ni psicológicamente. Entonces, si creen que son iguales, entonces están como un hombre, patas abiertas, fumando marihuana, diciendo hijo de puta, sí, y así, porque se volvieron iguales a los hombres. Y que una mujer vaya al infierno por su hombre, él no para quedarse con él allá o fundido en el infierno, sino para que lo saque. Porque la mujer debe hacer la tarea, bajar por el hombre, que puede ser su hijo, su pareja, pues el que quiera, porque esos son las mujeres. Pero nos han ido metiendo un montón de mentiras y las mujeres. Ay, por eso muchas veces los hunden más. Entonces los terminan. Porque eso sí, una mujer perversa hunde a uno. Y la idea es que sea capaz de sacarlo. Pero esos se lo han ganado por un buen karma. Correcto. Pero aquí dice un montón de cosas de impurezas sexuales en el hombre, impurezas sexuales en la mujer. ¿Quién se lo- ¿Está hablando de qué? De lo de Levítico. Por eso te digo, hay más de 600 leyes. Solo cogí un pedacito. Guille, ¿quién se lo ha ganado por un buen karma? Un hombre que se consigue una mujer de esas, Se lo ganó por un buen se lo ganó por un buen karma. ¿Quién sería en una existencia pasada? Sí. ¿Te acuerdan que habían brujas que cogían a un hombre y le daban menstruación? No, y todo. Pero le digo, ¿quién es uno? Por la calzón. Nuestra tarea no es juzgar. Yo retomo todo esto para aprender. Y nuestra tarea es aprender a amar, sentir compasión y misericordia por la víctima y por el victimario. Sí. Pero debemos aprender. De ahí es de donde yo saco todo este conocimiento. Al comprender la ley voy a conocer voy al ejemplo, pues, y por eso es que hablo de esta forma. Entonces, me gusta poner ejemplos extremos
pero es para que nunca más se les olvide. Sí, Levíticos es el libro de las leyes y hay más de 600 leyes. Y a mayor leyes, mayor esclavitud. Muchas de ellas están transformadas. Una ley superior lava una inferior. El amor lo lava todo. Pero necesitamos conocer. ¿Cuántos hombres o mujeres no saben que eyacular es matarse en vez de darse vida? ¿Sí me entienden? Que es lo que pretendo que ustedes en este curso salgan. Y les garantizo que hay cursos de suprasexualidad que no hacen un enfoque de todo este valor que tiene la energía creadora. ¿De dónde viene la energía creadora? ¿De dónde viene el impulso sexual? ¿De dónde viene el prana? ¿De dónde viene toda esa sustancia? Y todo eso es lo que estoy diciendo, que es la conexión espiritual y las raíces de un verdadero curso de suprasexualidad o de sexualidad sagrada. Los seres humanos debemos ser capaz de usar nuestros órganos creadores con un fin y un método más elevado que el de los animales para darnos vida, que es lo que les voy a entregar en este nivel. Están practicando la respiración completa, la respiración sexual, porque después tengo que enseñarle otra respiración, porque eso es trabajo con fuego. El secreto de la vida es el fuego, y la clave del fuego es el oxígeno. Si usted sopla, sube. Si le quita, todo eso lo enseñaremos después cuando hablemos un poquito de alquimia. Los órganos creadores en los seres humanos tienen 3 funciones básicas, de las cuales solamente usamos 2. ¿Cuáles son las funciones? La reproducción. Segundo, expulsar la orina. Y tercero, Placer. conducir el magnetismo sexual, que es la base del placer, pero también es la base de la alquimia, porque el colchón de la conciencia y el colchón de la vida es el magnetismo. Por eso le gastaremos un capítulo al magnetismo en el arte de amar al otro, porque es la herramienta que más deberemos usar, el contacto y el magnetismo. El animalito solo usa el pipí. El humano, sí, ya usa el pipí y el cuerpo, pero el hombre usa el magnetismo y la piel, el contacto, el órgano más importante. Ustedes saben las 3 funciones: orinar, reproducirse, y el más importante, que lo hemos olvidado, que muchos no lo conocen, está en el librito de energía creadora, por eso lo mandé a que lo estudiaran, sí, es la conducción del magnetismo sexual. El intercambio del magnetismo sexual es una técnica de naturaleza superior que conduce a la salud, que es lo primero que debemos hacer, el goce y el bienestar general. O sea, tenemos que usar ya la sexualidad como una herramienta de rejuvenecimiento y de bienestar. No solo pues ya es el goce, sino que ya hay otros propósitos. Ya hablamos, ahí terminamos con el poder de la energía creadora. Vamos a ver la excitación sexual y el placer, para ver cómo lo vamos a usar, porque es que nos han metido muchos mitos también. Por ejemplo, uno sentía placer y sentía culpa. Como por ahí es el camino, la iglesia te metió el cuento. Entonces casi que ir a disfrutar era pecar. Y estaba esa carga ahí, y muchos no se atrevían. Por eso muchos dicen que es mejor ir al infierno, donde se disfrutaba. ¿Dónde están las mujeres malas, que son las que mejor caminan? Totalmente. Calma, pues. Una esprilla decía que si uno se portaba bien, pasaba maluco, entonces hay que portarse más para pasar bueno. Ah, sí. El filósofo Faustino Especia. Sí. Modernista. El Rasputín colombiano. Entonces, es bueno que vamos teniendo en cuenta esto. Ya vamos a entrar, ya vimos el impulso sexual, ya vimos el prana, ya vimos todo esto, ya vimos la energía creadora. Ahora vamos a ver la excitación sexual, qué papel juega, y el placer. Entonces uno mendigando placer a la mujer, porque nos dijeron que era la única forma, ¿sí? El placer no tiene ella. El orgasmo, ¿tu orgasmo quién lo tiene? Entonces necesito que ella esté ahí. Es lo que descubren los grandes hombres y las grandes mujeres. Entonces, si el otro está, lo necesito que esté para que me dé eso. ¿Sí ven?
Esa es la maravilla de este primer nivel, con eso termina. Cómo aprendas a sacarle brillo y a tocar. Porque es que tu cuerpo es un instrumento. Ya que entiendan eso, se acaba el reggaetón. No, es que ya se está acabando. Mire que ya se está acabando. Mire que ya se está acabando. Todavía hay gente que persigue eso. Pero ya veo que muchos niños tienen la cultura de una buena música. Sí, y ya palabras sucias no les gustan. Sí. Entonces eso se está acabando. Lo que pasa es que el cambio viene de abajo hacia adentro. Entonces los músicos, mire Maluma, las últimas canciones de Maluma. Sí, también empezó a cambiar. Hasta con Sadhguru habló. ¿Quién? Con Sadhguru. ¿Conoces Sadhguru? Un guía espiritual de YouTube. Muy bueno. Nunca lo he escuchado. Es buenísimo. Y ya él se encontró, pues ya habló con él. Entonces ya mire las canciones. Porque al no haber mercado, ellos se tienen que elevar. Y que siga el ritmo. Pero ya hacia lo... ¿Sí me entiende? Porque las juventudes, es que los tambores son de aquí. Las flautas y todo lo demás son de aquí arriba. Pero es que esto no lo podemos dejar de mover. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que no te ve. Y luego te aprovecha ahora ir a la Veracruz. Lo que pasa es que hay que saberlo mover. ¿Y con qué propósito? Porque el juego lo tienes que seguir frotando. ¿Sí me entiendes? Ya de eso se trata. Sí. Bueno, con ustedes se pasa muy bueno. Por eso los amo y los extraño los fines de semana. La excitación sexual y el placer son dos grandes herramientas y son necesarias en el camino de suprasexualidad y de la senda del éxtasis. Dos herramientas. Excitación, usted es soltera, porque el hombre por instinto lo hace porque es más animal. Mujer, tiene 50 años, es soltera. ¿Hace cuánto no me lo frota? ¿Está esperando que llegue el príncipe rosado? Sí. Ya creo que deben de ir entendiendo. La excitación sexual es necesaria para que el magnetismo empiece a fluir por todas las células del cuerpo. O sea, es activar el magnetismo. Ya dijimos que queda el magnetismo, la herramienta espiritual de la suprasexualidad, el colchón de la conciencia y el colchón, sí, de la vida. La excitación sexual estimula las glándulas sexuales a secretar gran cantidad de hormonas al torrente sanguíneo, que suelen ser muy benéficos para la salud y la larga vida. Cuando te excitas, que no debe ser de putería, ni de depresión, porque es el aspecto negativo, sí, que debe ser de placer, gusto y dicha. Sí, ahí mismo las hormonas, a trabajar mías. ¿Y qué son las hormonas? Derramar sustancias de vida a la sangre. Pues Guille, pregúntale a qué decís eso. Entonces estas personas que se vuelven fanáticos a cualquier tipo de fanatismo, fútbol, cantantes, y todo, es una forma de expresar esa de excitación sexual, por eso se hacen matar por eso. Mejor dicho, se hacen matar por eso, y es una forma, sudan y es como que un señor sacando un marlin, el pez espada, que dice que es lo más difícil para pescar. Una vez yo joven me fui a trabajar en una empresa instalando equipos, haciéndole mantenimiento a equipos electrónicos. Y el tipo, vimos un marlin ahí, entonces el compañero con que iba le preguntó, vea, ese tipo empezó a contarnos, casi se derrama ahí. Decía, esto es mejor que tener mujer, esto es el tipo casi otra vez contándolo. Pasiones, son formas equivocadas de sacar tu sexualidad. Cuando no la sacas por aquí, lo desbarras con el trabajo, lo desbarras. Ya les he hablado de muchas formas, lo sacas por la boca, por alguna parte tiene que salir porque eso es un impulso de vida que tiene que transformarse en vida o va a salir reventado por alguna parte. ¿Lo estamos entendiendo? perfecto. La mujer tiende a adormecerlo, porque la mayoría de las mujeres, sobre todo las antiguas, se murieron sin haber avivado el fuego. Prendieron toda la vida el fogón de la casa y era de leña.
nuestra mamá, nuestras abuelas, y nunca prendieron su fogoncito. Las de ahora se dedicaron a prender el fogón de afuera y olvidaron el de adentro. Y debe haber un equilibrio de ambos. ¿Estamos entendiendo? Guillermo, hay una tribu africana que hace una mutilación muy seria para las mujeres, es muy dolorosa. Pues a nivel cultural eso es una práctica. Hay muchas culturas que fueron adoctrinadas por el lado secreto y oscuro para manejar todo eso. Sí. Para generarle dolor, y de una vez ya las quedaban mutiladas. Todo lo que tuvieran que ver con eso, ¿no? Y el dolor, el primer dolor que recibís es de dolor. Les voy a hablar del dolor y el placer, el papel que juegan y cómo el enemigo secreto jugó con todo eso. Si comprendemos todo esto, vamos a ir entendiendo muchas cosas. ¿Hasta qué punto? Si no eres capaz de abastecerse a ti misma, estás perdiendo el aire. ¿Y qué curso estamos viendo? El arte de amarnos a nosotros mismos. Ya vimos en lo físico, ya vimos en lo psicológico, sí, con el niño interior, con la niña interior, con el hombre interior, al despertar. Pero estamos viendo, ¿qué dijimos que es la última parte que estamos viendo? ¿Cuál es? Amarte a ti mismo a nivel energético y sexual. Y el curso es completísimo. Por eso deben tener las grabaciones. No para que oigan esta voz melodiosa que soy yo. Sí, pero sí para que oigan la voz de la conciencia que soy, recordándole lo que tienen que hacer. Para que dejemos de ser sinvergüenzas. Sí. Entonces, desde este punto de vista, nuestro cuerpo es un instrumento, un fino instrumento musical al que debemos aprender a tocar para arrancarle las más grandes melodías del placer y de la dicha. Más poético no se lo puedo decir. ¿Y de quién es la responsabilidad? Y eso no es coger un violín o un piano así. Tengo que darle años y años y años de sobar y de sobar para poder sacar las más grandes melodías del éxtasis y del placer. Y todavía no hemos empezado con el otro. De hecho, cuando empecemos con el otro, que es en el segundo nivel, ya casi, sí, es para amarlo, para darle, no para que me dé. Y por ahí vamos entrando a la suprasexualidad. ¿Cómo vas a entrar ahí? Aliviado, no enfermo. Y te das en cuenta que como no necesitas nada, puedes amar a quien te dé la gana. Si no lo vas a tener. Y lo bueno de la felicidad es que debemos agradecer, ¿no? Total. De hecho, una de las manifestaciones de la abundancia es la gratitud. La excitación sexual estimula las glándulas sexuales a secretar grandes cantidades de hormonas al torrente sanguíneo que suelen ser muy beneficiosas para la salud y la larga vida. Es mucho mayor y mejor y más natural que ese reboque que se usan las mujeres, ahora mucho más los hombres, para verse jóvenes. O sea, quiere rejuvenecerse, verse colorada, independiente de la forma. Puede tener cicatrices, puede tener verrugas, pero que haya una belleza que salga. Yo me acuerdo que una de mis amores platónicos de mi niñez, de mi juventud, sí, era una muchacha de la cuadra. Físicamente no era bonita, pero esa vieja yo no sé qué tenía, que todos los muchachos de la cuadra querían ser, o sea, la querían para él, porque el animal, lo primero, lo que me gusta lo quiero para mí. Sí. Y esa peladera sí era esa. Físicamente yo me ponía, porque yo he sido muy racional, a ver qué lo bonito que tiene esta vieja. No le veía casi nada bonito, pero tenía un yo no sé qué, en un yo no sé dónde, que esa vieja tenía una fuerza de atracción que lo atraía a uno. Fuerte. Sí. Y si vaya usted se va metiendo por el camino espiritual, si es hombre, eso se vuelve como un merengue en un colegio, en la puerta de un colegio. Y si es mujer, corra,
porque le ha llegado un montón de mortecina bien envuelta, que es lo primero que llega al principio, y en medio de eso camuflado vendrá su rey, pero tiene que tener ojos para verlo. La que la cogió, porque he oído en tantos años de enseñanza la queja de las mujeres: no hay hombres, y de las mujeres: no hay mujeres, y estaban uno al otro lado del otro. Ellas dicen todos son iguales, ¿no? Por eso le digo, no, estaban en el mismo salón, y el uno diciendo: no hay hombres, y el otro: no hay mujeres. Y no me estoy refiriendo en un caso particular. Por eso la fábula del príncipe, de la princesa del sapo. Ahí hay su enseñanza. De ahí viene la enseñanza. Algún día sacamos ratico para ir hablando de esos cuentos de hadas que tienen su lado negativo y su lado positivo. En la excitación sexual está una de las grandes claves del elixir de la inmortalidad, de larga vida, que tanto buscaron los alquimistas. Vamos a hablar del placer. O sea, ya sabemos que la excitación hay que saberla manejar. Es la chispa para encender el fuego, y es necesario, y no deja apagar el fogón. Porque sin fogón no hay hogar, no hay hoguera. Y si no hay hoguera, no hay hogar. Vives fría, y no solo el físico, tu corazón, tu mente y tu ser. Y fría hasta para sobrevivir. Entonces entran en estado de depresión. En otra clase mencionaste la analogía entre hogar y hoguera, ¿cierto? La diferencia. Por analogía. Así. Ya expliqué todo eso, lo he venido explicando. Ahora que recuerdo en y dije que noté la diferencia entre un hotel y un hogar. Así sea un hotel 5 estrellas. Sí, sino que en una clase, ahora que estoy recordando, las calderas donde se hace la combustión se llama hogar. Ay, van quedando los secretos. Y estoy hablando de su casa de piedra. Yo ya les mandé la conferencia de la casa de piedra. Sí. Ay, Sí. Oiga, muy buena. Es que les estoy entregando todo. Todo el curso básico y todo. No me quedo con nada. En España también se le dice la chimenea del hogar. Porque es la hoguera. Y hogar implica ¿qué? Fuego, calor, y no solo físico. Estoy hablando. Ya van entendiendo que esa hoguera la tienen que mantener prendida, pero regulada. Correcto. O si no, ¿qué le pasa al viejito? Ahí empieza, ¿por qué? Porque tiene la chimenea apagada. Y cada vez más apagada. Frío, la energía vital, la enfermacia, Chico Palacio. Vaya a ver ese viejito que tiene eso prendido. A los 70 y a los 80, si se descuida, preña. Póngale a ver qué pasa. De hecho, lo hacen hasta los 80, 90. Por eso, mírenle la vida. Mírenle la vida. Es activo. ¿Sí ven? Vivo. Ahí les va quedando las claves que se dan, porque siempre han estado ahí al frente cuando la ven un piso. El placer. Perdón, la casa de piedra, no recuerdo, un día se... Una conferencia que mandé, que es de los cursos básicos, que se llama de la casa de piedra a la casa de carne, a la casa del alma. Se mandó al grupo. ¿La de Navidad? Sí, lo mandó al No, grupo. la de Navidad fue otra porque hablé del fuego y de todo eso, que quería y explicaba bien lo del semen, ¿se acuerdan que les expliqué todo eso? O sea, yo les hablo aquí y no me alcanza, pero también les envío temas. A las 10 de la noche, del profe. 2 horas, ¿no? Mañana. Y nosotros metiéndolo por 2, ¿sabes? Sí. Imagínense yo cómo hablaba de No, porque es que llegó a uno ver todo lo de su canal, no es que no le alcanza uno. Son 47 años de investigación de mi vida. No, Sí. son 47 de la mía también. Pero le entrego todo. No, y es maravilloso porque uno la puede repetir, o sea, lo que tú dices es muy cierto, o sea, uno acá está poniendo la atención a unas cosas y vuelve y escucha la clase
y es otro tema muy diferente que vuelve y cae, o sea, eso es para que uno integre. El principio dinámico de la vida es sobrevivir. Eso es lo primero y para eso se puede hacer cualquier cosa, hasta comerse a otro. Y lo hace el león, lo hace el tigre y lo hacemos nosotros comiéndonos a otros, física y psicológicamente. Y no hay pecado, no hay karma. Principio primero es sobrevivir. Para el yo biológico. Pero el humano está más allá del animalito. La vida busca sobrevivir a cualquier costo. Por eso comerse a otro para sobrevivir no hay karma. ¿Dónde está el delito en el hombre? Porque un león que está lleno no sale a buscar comida, ni a matar a otro. Más usted pasa al lado y no te vuelve a mirar. Pero el hombre, teniendo la cocina llena, se va de cacería porque le gusta cazar. La mula. O se va de pesca porque siente placer cuando el otro está muriendo por sobrevivir. Eso sí genera karma. ¿Sí me entiende? O usted vive, pero para usted vivir en una casa de extracto 6, tienen que matar todos los días 200 pollos, sacar 400 pescados o matar 20 reses. Porque su bienestar depende del dolor y la sangre de otros. O porque arañando la tierra, dañando una montaña, buscando oro, petróleo, cualquier cosa, usted vive muy bien. Eso sí es kármico. O sea que los agricultores también, porque... No, porque el agricultor está por sobrevivir y lo hace con su mano. Pero, Las grandes industrias. Los empresarios que trabajan en campo, los arroceros... El que mete una máquina y... Exactamente, están generando... Ahora, ese karma se aliviana si eso le está calmando el hambre a muchos. Pero es que muchas veces usted tiene para eso, pero quiere más, y otra montaña, y otras hectáreas, y le quita la tierra a otros. Y le coloca un precio muy alto que no es asequible. Le estoy hablando de todo eso para que no pase el tema, pues, desapercibido. Estamos hablando de la supervivencia, pero como sobreviviendo también nos ganamos karma. Precisamente hay un poquito vi yo donde fue una noticia en Google o creo que fue esos doodles, donde hablaban de un tipo en Estados Unidos que fue el que creó el cultivo para que fuera mucho más eficiente la producción. Por ejemplo, que más grande las naranjas. Sí, mutación, eso lo llaman. Dicen que ese señor le calmó el hambre como a la mitad de la humanidad con ese... Pero tiene su karmita por haber adulterado y haber hecho. Dicen que gracias a eso la alimentación llegó a muchísima más gente y era una manera más asequible. Pero todo tiene su más y su menos. También tiene su karma por el hecho de adulterar genéticamente. Sobre todo depende de la intención con lo que lo haya hecho. Lo que hacía era mejoras. Por ejemplo, cogía una semilla de una fruta que era muy buena y se iba por esa línea como de la mejora. Yo lo entiendo, y es que hacia allá tiene que ir el desarrollo del ser humano. Lo que quiero que me entiendas es cuál era la intención que en la mente de esa persona estaba, con el propósito de ¿qué? De conseguir más dinero, de calmarle el hambre a otros. Sí, como muchas industrias mega industrias que no les interesa si eso le hace daño a otro, así le calme el hambre o si realmente le sirve. Pero no nos metamos en eso que es camino de 11 varas, porque tiene que ver es con la ley y a nosotros no nos compete eso. Solo que estamos viendo ese asunto, quiero que cuenta es la intención con que la persona cuenta. Quizás él lo hizo, pienso yo, en parto de la buena intención del hombre, lo hizo con esa buena intención sin saber que eso podría generar un efecto adverso. Como el que inventó lo de la bomba atómica, que lo usaron mal. Sí. Es que yo considero que aquí voy a filosofar un poco más. Las cosas se crean y muchas veces es neutro,
Un martillo. Un martillo puede hacer cosas buenas, pero también cosas malas. El tema es el uso que uno le dé a eso. Y la intención con que se crea. Importante, porque en el universo lo que cuenta es la intención. Y eso hasta las leyes físicas lo tienen en cuenta. Hombre, usted mató a esa persona, pero ¿cuál era la intención? Eso es lo que determina el castigo o el no castigo. Muy bien. El hombre como forma de vida obedece en todas sus acciones a la primera orden de la vida: sobrevivir. Los elementos necesarios con que la vida lleva a cabo su esfuerzo para sobrevivir son, ojo, repito, los elementos necesarios con que la vida lleva a cabo su esfuerzo para sobrevivir son el dolor y el placer. Es a través de esas dos herramientas. Primera función es sobrevivir. ¿A través de qué herramienta? Dolor y placer. El sistema nervioso está dotado con dos patrones esenciales de supervivencia, que son alejarse del dolor y acercarse al placer. Lo que implique sobrevivir te genera placer. Orinar. Sí. Eyaculas. ¿Por qué? Porque eyacular es sobrevivir, es reproducirse. Sí, en el animal. Sí. Defecas. Sí, placer. Pero algo como malo, venenoso, sí. Esa es nuestra reacción inicial: huir del dolor y buscar el placer. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos preprogramados instintivamente para evitar el dolor y para acercarnos y buscar el placer para sobrevivir. Entonces, cuando la iglesia nos hizo creer que el placer era malo, ¿qué estaba buscando? Matarnos. Que no sobreviviera. Matarnos. Extinguirnos. Ahí vemos su intención. Dígame. A nivel psicológico hay un factor, Guillermo, que le llaman goce. Y es, por ejemplo, cuando el ser humano se genera dolor, pero llega un umbral en que eso como que cesa y pasa a otro nivel. Por ejemplo, la persona que se come las uñas, eso en algún primer momento puede causar dolor y molestia, pero el que se empieza ya a comer a unos límites ya pasó como... Lo que pasa es... Pues eso no es desde lo biológico, sino lo psicológico. Lo que pasa es que son los dos extremos de una misma moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor empieza a ir, tanto que ya llega al límite que pasa al otro aspecto, que es el placer. Por eso ríes tanto que terminas llorando, o lloras tanto que terminas riendo. Son los dos extremos de una misma moneda. Por eso esas personas que, ¿cómo se llaman? Los sadomasoquistas, que mira que ellos empiezan con dolor. Pero eso es porque hubo unas desviaciones en la educación que llegan, o sea, los maltrataron tanto, sí, que creen que a través de eso consigan el placer. que buscan el placer a través del dolor, ya sea como masoquista o como es el otro, ¿cómo es que? Sometido. No, hay otra palabra para el que, hay uno que goza con el placer, que es sádico, el sádico, y otro que goza el placer es maltratando al otro. Hay mujeres que si usted no las apurrea, no llegan, como dicen, pues Son sexualmente. relaciones sadomasoquistas. Sí, y hay otros que si no es viendo al otro con dolor y sufrimiento, no llegan al placer. Pero eso son desviaciones pues llamadas diabólicas. Por lo tanto, todo lo que hacemos en nuestra vida está dirigido directa o indirectamente a evitar el dolor y a buscar el placer, indirecta o indirecta, instintivamente. En el ser humano la necesidad de evitar el dolor es un motivante mayor que el deseo de buscar placer. Y eso es lo que ha hecho que muchas mujeres hayan creado tantas corazas para no sentir placer en el afán de no sentir dolor. Por eso para mí es urgente hacer el quinto nivel, el masaje
para pareja, para que aprenda cómo soltar corazas, sobre todo la mujer, y ahora muchos hombres también. Es por esta razón por la que creamos las corazas caracteriales, que son de las, cuando se habla, son corazas, se endurece el cuerpo, y son caracteriales porque obedece a un carácter de personalidad. Otro elemento interesante de ver es que nosotros los humanos hemos logrado vencer esta reacción biológica de sobrevivir, condicionando el placer con acciones que nos producen daño. ¿Estamos entendiendo? Normalmente el placer se da para generar vida y sobrevivir, y el dolor para huir del peligro, ¿correcto? Pero hemos llegado a tal nivel con la mente de condicionar el placer a una situación que nos genere daño. Por ejemplo, fumar. Yo era de los que cuando fumaba, si no me pegaba mi tabacazo, después de almorzar era como que si no me hiciera la digestión. Y sentía, y me fumaba el cigarrillo y quedaba como lleno. Una acción de dañino convertida en placer, lo contrario, que es lo que estamos diciendo. Por eso a veces la eyaculación, que es de muerte, se ha convertido en placer. Licor y bueno, muchas cosas. El placer es la recompensa y el premio que la vida y la naturaleza da al animal por un acto que contribuya a la supervivencia. Comer, orinar, defecar, eyacular, ya hemos hablado de todo eso. Lo que quiero que entiendan es que el placer, en vez de ser pecaminoso como nos lo metió la iglesia, porque es la herramienta que vamos a usar para mover la energía creadora. Entonces, que sepamos que es algo necesario y antes muy útil en el camino del suprasexo. Porque una de las primeras veces que sentía placer, sentía culpa. El dolor y el miedo se dispuso para alertarnos de que hay peligro de sobrevivir. Pero se ha convertido en humano, lo ha transformado. En el animal el dolor y el miedo es huya, peligro de muerte. Pero el animal lo ha convertido hasta placer. Sí. El placer se diseñó para atraer al individuo hacia la supervivencia. En el ser humano la supervivencia es lo primero, pero no es lo único. Después vienen los procesos de la conciencia. En el animal es lo único. Sobrevivir. Lo único que necesita es reproducirse ya. Por eso se reproduce y empieza a morir. Pero en el humano que va hacia Dios no es lo único. Te puedes quedar ahí como un animalito más y no hay problema. Solo tu parejita, tu familia, tus hijos, comida hasta que te mueras. Por eso son los que están muriendo ahora y se mueren. Ya no le sirven al planeta. Sí, entran en depresión, un montón de cosas, rapidito generan un cáncer y está saliendo. Sí. No el que está saliendo por eso, es por eso solamente. Hay karmas, hay procesos de aprendizaje, muchas cosas, pero estoy explicando las razones, ¿correcto? Sí. El placer es algo que permite que se recarguen las baterías energéticas del cuerpo. Ojo a eso. El placer es la herramienta con la cual nos permite recargar las baterías energéticas del cuerpo. Por eso usted se excita y ¿qué es lo primero que pasa? Pone como yo estoy aquí sudando. Yo me excito haciendo estas cosas. Aquí tengo mi relación sexual. No porque no esté pleno en otra raza, sino porque he hecho de mi vida un acto sexual glorioso. Sí. Ahora que me mencionan eso, alguien me decía que Hitler cuando daba sus discursos terminaba excitado. Se excitaba y que tenía estos orgasmos ahí. Es que no es mentira. Más que orgasmo, éxtasis. Y es forma de cómo, mire, estoy teniendo sexo oral. Usted puede llegar a una sexualidad plena con sexo oral.
dígale a una mujer que le sepan cantar ese instrumento a ver si sí o si no. Igual lo puedes tener aquí. Lo mismo que el que dice, carechipa, gran madre, pucha que tengo. Sí, ¿qué está haciendo? Está rezando por la boca. Está teniendo sexo, del mal sexo, pero está teniendo sexo. Porque ha tenido insatisfacción. Uno que esté lleno aquí a poner con esa mujer. Entonces, mire, una forma, un orador, una mamá con sus hijos orientando. Sí, ¿ven? Por eso ya vimos la antesala que era el impulso sexual. Ahí estamos teniendo sexo oral, que puede ser malo como les expliqué o bueno como les expliqué. Por eso un expositor que le pone toda la... ¿Se acuerdan que yo les digo que el único que se puede calentar aquí soy yo? Aprendan a montarse aquí para que ustedes también se calienten. Sí. O lo pueden hacer con su familia, no con cantaleta, porque eso es diferente. Sí. Entonces de eso se trata. Entonces tú tienes sexualidad de todos estos niveles y de todos los que le he dicho. Estás dependiendo de esta. Para nada. Si hay rico, si no, rico. Porque ya vamos integrando también el impulso sexual, la energía creadora y cómo estamos moviendo toda esa energía. Y la estamos moviendo. El placer es un factor muy importante, ya que el esfuerzo creador y constructivo que te recarga la fuerza vital. Y sabemos que la fuerza vital es la que sostiene y mantiene la vida. El placer es algo que permite que se recarguen las baterías energéticas del cuerpo. En el placer hay un gran peligro de crear adicción, o todo lo bueno tiene algo de malo. Y es la trampa que hace el creador. En el placer hay un gran peligro de crear adicción, debido a que el bienestar que se genera por las drogas que producimos en el interior, las hormonas, te pueden volver adicto. La dopamina. Y dopamina, endorfina, adrenalina. Por eso eso de que esas personas tienen que vivir haciendo actividades que los mantiene al filo de la muerte. Gente que vive, son drogados por sus propias drogas, arriesgando la vida. En cambio, el que anda con esas energías moviéndola, eso hasta le fastidia. Sí, porque busca estados de serenidad y de plenitud. Sí, además, para la adicción, ojo, hay una antesala para la adicción. Porque un niño llega y prueba la marihuana o cualquier droga y se queda y otro no. Porque hay una predisposición que se llama vacíos, carencias, y con su vicio suple esa necesidad. Si no tienes el vacío y la carencia, puedes llegar y probar marihuana, probar licor, todas las cosas. Te fastidia, lo repugnas, así te haya producido ese placer. Pero el que le generó ese placer, como tiene ese vacío, se quedó acá. Lo mismo pasa con el dolor, con el placer sexual. Entonces, se convierte en un vicio y no debe convertirse en un vicio, pero sí en una forma de alimentarte. Comer es un vicio, pero no es por vicio que lo hacemos, ¿cierto? Así debe ser el alimento que aprendas a hacer a partir de hoy, con el placer de tu sexualidad. ¿Queda claro? Porque la parte final es el ritual autoplacentero, la masturbación y el ritual autoplacentero y el Varoli Mudra, que es con lo que terminaremos este nivel. Y yo no sé, el señor de mucha que se pagando la modelo webcam para que ella se desnude, está estimulándose en cierta parte, pero le falta la parte piel, la parte magnetismo, ¿ok? Sí, es verdad que le falta el contacto, pero esa persona está supliendo una necesidad o una carencia
por ejemplo, fue muy reprimido de niño. Mire, me han dicho, yo no conozco, pero me han dicho que hay gente que le paga una webcam para verle los pies. Sí, sí. Hay mucha cantidad. Otros que para que verlas en ropa interior. No es solo para ir a copular y descargarse sexualmente. Entonces, ¿eso está malo? No hay nada de malo. ¿Dónde está el asunto? El vicio y el problema que tenés, que solo corresponde a la persona. De hecho, puede ser una herramienta de sanación para muchos males. Sí. A muchos nos volvieron voyeristas, porque quisimos ver así de niños, de curiosos, querer ver, por ejemplo, porque yo tenía esto y mi hermanita era toda lisa ahí. Sí. Y esa curiosidad del niño me la reprimieron, me rechazaron, entonces ahí me quedó el asunto. Y puede que el placer no solo es sino ver una muchacha desnuda. Entonces, no hay nada de malo, por eso tenemos que hablar de un tema que llaman las fantasías, porque el que es dogmático y religioso tiende a que todo es malo, sí, o a que no se pueden hacer, sino que es mirar qué. Puede ser hasta una medicina. Depende cómo la persona lo esté tomando. Usted puede coger una trabajadora sexual y que le ayude a sanar un montón de patologías que tiene psicológicas si usted se está conociendo sin tener que involucrar con ellas. Sí, cosa que es un poquito más complicado para la mujer, porque el problema de la mujer es más emocional que genital. Eso no quiere decir que no hayan mujeres muy de bien, muy en este camino, que quieran ir a ver un show de hombres desnudos. Yo he llevado alumnas mías, sí, porque conmigo no tienen problema, no porque sea gay, sino porque yo no ando detrás de, y no porque no sienta, sino porque sé dónde estoy parado, sí. Entonces, sí estamos entendiendo. ¿Qué ibas a decir? No, iba a hacer una pregunta, pero no hay una casa. Listo. El poder benéfico del placer. El goce y la satisfacción sexual son un derecho legítimo del ser humano y no un pecado como nos han hecho creer. Primero le hablé de qué era, cómo desenvolvía, qué papel juega. Ahora estoy diciendo el poder benéfico que hay en el placer. Una herramienta que les estoy entregando en suprasexo y que no depende de tu pareja. Y que no es para cuando estés joven. Es para toda tu vida, sobre todo cuando estás solo y viejo, que es cuando más lo necesitamos. El goce y la satisfacción sexual son un elemento fundamental para la realización integral de toda persona. Estoy hablando del arte de amarnos a nosotros mismos a nivel energético y sexual, porque ya vi los otros niveles. En la sexualidad del ser humano se encuentra no solamente un camino hacia la reproducción, que es lo que normalmente nos hicieron creer, sino también un camino de crecimiento y desarrollo físico, psicológico, energético y espiritual, y un manantial de dicha y placer. ¿Entendemos eso? ¿Qué vas a seguir haciendo? No me lo diga porque me En la sexualidad humana se abre un amplio abanico de posibilidades eróticas, sensuales y magnéticas. Eróticas, sensuales y magnéticas, las tres áreas de la sexualidad, que normalmente la mayoría de los seres humanos ni tienen idea, que solo muchos la vienen a conocer cuando las estudié aquí. Y que no lo he oído ni siquiera en el conocimiento del sexo sagrado que se estudiaron en las tradiciones esotéricas. Eso lo pude estudiando la psicología humana, porque vine a comprender y estudiar todo esto. Todo lo que salió de sexualidad, lícito y no lícito, pasó por esta cabecita, o sea, y de ahí sacamos la síntesis de todo esto. Hace años salió toda una colección de más de 500 revistas. Se llamaba Hombre y Mujer. Salía, creo que semanal o mensualmente. Por ahí la tengo la colección. Muchos temas muy interesantes. Y de ahí salió este tema, porque eso ni siquiera en la suprasexualidad se toca. ¿Por qué? Porque no consideran lo humano, que es lo que le he metido yo. O sea, de animal nos metimos de una vez a lo divino.
descartando lo humano, y este es de lo humano. Ojo, el placer y el deseo sexual son importantes para la fuerza revitalizadora, ya que aporta erotismo, dicha, júbilo y agrado, y es la gran fuente de vida y de vitalidad en el organismo. Es su tarea mover esa energía sexual. Si tiene pareja, rico, pero no espere a eso. Tiene que subir el prana, el calor, la energía, la vitalidad. Ya le he mostrado señas: ojeras, color de las uñas, el color de las manos, la temperatura en el cuerpo permanente. Hablo permanente. Te tiene que ir mirando ese termómetro, a ver cómo estoy. Ah, no, mi energía está bien. Sí, es tu tarea, no la de tu marido. Muy bien. Sin estos elementos fundamentales no podría haber una buena salud física, psicológica y espiritual. Entre los efectos positivos del placer y del deseo sexual a nivel físico se encuentran: incrementa la energía vital y su circulación por todo el cuerpo. Y sabemos que la energía vital es vida y el dinero cósmico. Entre los efectos positivos a nivel psicológico tenemos el aumento de la autoestima, la seguridad en sí mismo y la agudeza mental. Yo acabo de tener sexo del bueno y usted ese día amanece como que ama a todo el mundo. No le cabe el universo entre pecho y espalda. Sí. ¿Y no le parece que sería bueno si se aprende a hacer el amor con usted mismo y con la vida y la existencia a todo momento, como vive a todo momento? A nivel espiritual da la posibilidad de la transmutación sexual y la transmutación psicológica. El deseo sexual, el placer sexual y el goce sexual tienen dos polaridades. Una es constructiva y edificante, y la otra es destructiva y dañina. Todo tiene dos polos y tenemos que cuidar, por lo que les dije ahora, de que uno puede enviciarse, ser un vicio, ser dependiente. Que me generó tanto placer, entonces ya, como el que me genera el placer es el otro, entonces me pongo malacaroso. ¿Qué te pasa? No, nada. Sí, y es porque no le han dado ya aquello, porque dejó su tarea al otro, externalizó su vida. Cuando no podemos externalizar nada, todo viene de adentro. El placer, la dicha, estas polaridades nos pueden ayudar a crecer si lo usamos positivamente o a destruirnos si lo usamos negativamente. El placer, la dicha y el goce no deben ser únicamente y exclusivamente material y sensual. O sea, no es solo material y sensual. Estos elementos, placer, dicha y gozo, deben estar orientados además por un propósito de crecimiento y desarrollo psicofísico, energético, espiritual. O sea, debía haber un propósito. Vas a ir a sobar la varita mágica. En las mujeres, la varita de la hada madrina. ¿Sabe cuál es la varita de la hada madrina? ¿Cuál es la varita mágica del hombre? Su pene. Y la varita mágica de la hada madrina, el clítoris, para poder hacer magia. En torno al placer y el deseo, el poeta Khalil Gibran en El Profeta nos dice: este mago fue el que me ayudó a quitar esa carga que yo tenía con el placer, porque es como te digo, uno sentía placer y sentía culpa. Yo estaba programada hasta en el medio de los huesos. Más tocarse uno, sus órganos sexuales implicaba culpa. ¿Qué diremos si se ponía erecto y se lubricaba? Pues eso era como que entrar, pero había que entrar al infierno porque uno sentía esa necesidad. Sí. Y este mago fue con esta frase precisamente: el placer es una canción de libertad, pero no es la libertad. Es lo que dice Khalil Gibran. Cantad con todo vuestro corazón esa canción. Me dio libertad pues para. El placer es el florecimiento de los deseos, pero no son el fruto. Negaos el placer, pero no su fruto. Negaos el placer, no hacéis más que almacenar el deseo,
en los escondrijos de vuestro ser. El placer es el florecimiento de los deseos, pero no son el fruto. Negaos el placer, no hacéis más que almacenar el deseo en los escondrijos de vuestro ser. Y Ronald Havertz, dándoles argumentos, que esto no me lo estoy inventando yo, que no es una cuestión doctrinaria de las tradiciones esotéricas o de la espiritualidad. Ronald Havertz, el creador de la dianética y de la cienciología, plantea: el placer es un factor de vital importancia, ya que enriquece considerablemente la fuerza vital. El dinero cósmico. Cuando nos alejamos del placer, nos acercamos al dolor y a la enfermedad. ¿Y qué nos dijo la religión del placer? La religión del placer, que llevaba al infierno. Entonces muchos dijeron: más bien no voy donde está la fiesta. Sí. Donde las mujeres alegres o las mujeres malas, que son las que más bien caminan. Un alma triste y sombría es aquella que no siente placer. La idea de los santos que nos mostraron. ¿Ven la imagen de los santos? Sí. Amargados, tristes. Y esa fue la idea que nos dio la iglesia. Esto era lo que pretendían las instituciones religiosas y espirituales de la era de Piscis. Clases de placer. El primero es el placer sensual, que casi nadie lo disfruta en sus relaciones de pareja. Sí lo vive porque come, porque ay tan bonito, ay sí, porque un abrazo ni siquiera se da cuenta que hay llenura sensual, pero como juego amoroso entre pareja, cuando se han regalado un masaje sensual. Hermano, la mayoría ni saben qué es. Y más el hombre primario, que solo va a vomitarse en una vagina, como quien va a masturbarse. Eso no es culpa de él. Lo veremos cuando vea el segundo nivel. Que el hombre, su mente, su cuerpo y todo su ser, neurofisiológicamente fue diseñado para ir al objetivo. ¿Sí me entienden? Meter el pipí en la vagina y sacudirse hasta quedar como un epiléptico. ¡Ay, ay, ay! Sí. Y la mujer fue diseñada neurofisiológicamente, sí, para vivir el proceso. Tengo que hablarle de todo eso. 2 horas más o menos de hablarle de todo eso. Diferencia entre el hombre y la mujer, porque necesitamos armonizar el yin y el yang, y porque hay una batalla entre el batallar de los opuestos. Pues con eso comienzo el arte de amarnos a nosotros, de amar al otro, porque ya he terminado en mi primer nivel, que sería el arte de amarme a mí mismo. Entonces pasaría al segundo paso, es sin necesitar del otro, qué es lo que tengo que conocer para amar al otro. Sí. El segundo clase de placer es el placer erótico. Este placer se produce por la estimulación de las zonas erógenas. ¿Saben cuáles son las zonas erógenas? Sí, las que generan placer. Y en algunas mujeres o personas se han convertido en zonas de dolor. Todo eso lo trabajaremos en su momento. El tercer tipo de placer es el placer magnético, que es el placer que se produce por el intercambio y contacto magnético. Y las células demandan hambre de magnetismo. ¿Cuál es el segundo? Erótico, el del fuego sexual, y que con la rechera que normalmente conocemos. Cada uno de estos tipos de placer tiene un sabor diferente que debemos conocer, distinguir y manejar. Conocer, distinguir y manejar. Tú tienes que entender en algún momento que lo que tu piel te está pidiendo es que te toquen por sensualidad. Entonces, si sabes eso y no tienes a quién, no te quedas en la casa amargada, sino que dices, bueno, con un turco, un jacuzzi caliente o un masaje con alguien, puedo resolverlo. Y suples una necesidad y no necesitabas casarte. Ni ir a darlo. Sí. El baño turco es una nave. Espectacular. ¿Y un jacuzzi caliente cómo le parece?
Para usted se hizo un masaje en un Ay, chorro. no. ¿Suple o no la necesidad de contacto? Le digo, ¿suple o no la necesidad de contacto? Capítulo también del segundo nivel. Pero tú debes saber que lo que necesitas es contacto. O debes saber que lo que tu cuerpo te está pidiendo es magnetismo, un abrazo. Mucha mi inconsciente quiere un abrazo. Y la niñita va y abre las piernitas porque es la única forma de que le den el abrazo. Pero si ya sé, hombre, mi cuerpo lo que está pidiendo es magnetismo, un abrazo. Ahí empieza. Pero que todos tenemos un hermano, un abrazo profundo. ¿Qué le pasó? Si tienes un amigo de verdad, de los que no están pidiendo a toda hora ni están, sí, vení, vamos a dar un abrazo. Hasta un masaje me puedo hacer con él. Si sostenemos la madurez de ser capaz de no involucrar todo eso en pipí. Pero debemos conocer y manejar qué es lo que mi cuerpo está pidiendo. O realmente está pidiendo mover el erotismo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esa agua está llena ahí. Lo que les digo, usted termina tomando decisiones. Un día ve a alguien hermoso, o ve a alguien, sí, hermosa, y resulta que era porque tenía mucho líquido aquí. ¿Se acuerdan cuando le dije que una escoba caminando? Entonces, y al otro día, cuando ya llenó, se llenó. Yo me comí eso. ¿En qué estaba pensando? Y estaba pensando desde el pipí, desde las gónadas, desde las hormonas. No estaba pensando. Por eso no estaba pensando. ¿Sí me entiende? Con razón. Pero entonces usted tiene que saberlo. Entonces, ¿cómo hago eso? Ejercicio, arte, me estimulo un autorritual. Entonces ya cuando miro, ve la red. No mira. ¿Sí me entiendes? Estamos entendiendo el asunto. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Tokio porque nosotros pensamos que sauna, pues o un tour, pues uno va y si es, o para estar uno pues ahí conversando, o si es erótico, pues ya es erótico. Pero en Japón, como es tan caro en Tokio, los apartamentos son tan pequeños y el tiempo es tan acelerado, entonces los saunas son hombre y mujer aparte. Pero en el sauna de hombres yo vi como 30 hombres sentados al frente del tocador. Cada hombre se hacía su mascarilla, se acariciaba, luego pasaba a un sauna frío, a una piscina fría, luego una caliente. Y muchas veces vi un hombre haciendo de la mascarilla a otro. Eso le iba a decir, pero es que realmente esa cultura nació, por eso se llama turco, porque los turcos lo hacen. Ellos van a los baños turcos y uno baña al otro. Sí. Pero no tenía nada que ver con lo que uno pensaba pues aquí. Pues un padre puede estar bañando a su hijo, o hermanos. Es lo que les estoy diciendo, que es que todo eso es parte de uno y que podemos, pero tenemos la madurez. No, aquí mentalmente. Todavía no. Si alguien vea, no le digo que yo tenía compañeras que eran alumnas aquí, fueron alumnas aquí, en la oficina, compañeras mías, y bajaba, ella trabajaba en las oficinas de un más arriba y Memo, necesito que me des un abrazo, decime eso como delante de 40 hombres. Ni un abrazo, y todos sabían que ella era casada de uno de los médicos, del departamento médico. Entonces le daba un buen abrazo con todo el cuerpo, salía llena. Y ahí mismo los compañeros, ese ratón quiere queso. Sí. Y si yo me engaño, no es lo que quiere, empiezo ya pretendiendo de cortejarla, pues porque la pico. Estamos perdidos. Suprasexo implica que eres capaz de abastecerte. El yo animal, sus instintos, tú, a tu perrito, tienes que es lo que él necesita y abastecer lo que esté lleno. Sí, que no le esté ladrando a la cuca de otra perra. Sí. Tu yo psicológico, el humano, contacto, abrazo, magnetismo y erotismo. Sí. Tu niño interior, tu mujer interior y tu hombre interior. ¿Sí es todo lo que tienes que encargarte? Sí, para poder entrar a lo que el suprasexo exige, que es el del hombre superior, que es la transmutación sexual. Con razón le besan las clases, ¿cierto? Es que Pero más claro, no creo que haya un mapa.
Por eso hablo como hablo ordinario. Creo que lo voy a hablar ordinario de naturaleza. Estamos hablando del placer sexual. Ya hablamos de la energía creadora, ya hablamos del impulso sexual. Ahora vamos a hablar del autoplacer. Para hablar del autoplacer femenino, que es un capítulo aparte, para que entremos ahí sí con masturbación, ritual autoplacentero y varón y mudra, y terminamos este capítulo. Porque al placer, autoplacer femenino hay que gastarle un capítulo aparte. Que las mujeres son más complicadas a todos. Porque es más compleja, tiene compromisos más grandes, es una máquina más perfecta. Es lógico. Y como el enemigo secreto se sembró en ella, porque es la que tiene el poder, entonces hay que ayudar a que se desenrede más también. ¿Correcto? Es una energía misteriosa que ni el diablo se quiso meter con ella. Cuando entre Dios y el diablo. No, es que cuentan una historia que estaba el Dios y el diablo repartiéndose todo en la creación. Entonces le dice Dios al diablo, te toca la mujer. Se puso a llorar. ¿Por qué a mí? Están encantados con nosotros. Porque es el ser más misterioso que existe. Sí, no la entiende nadie. No, es que no se entiende. Ni ellas mismas, ni nosotras mismas. Pero bueno, tenemos un capítulo aparte por allá, en el segundo nivel, en el arte de amar al otro, que hablamos de diferencias del hombre y la mujer, físico, neurobiológicas y psicológicas. Entonces, para comprender por qué. Sí, por qué. Y tiene que ser así. Bueno, vamos a soltar todo unos minuticos para que hagamos una vivencia cortica, porque me pidieron las damas que les deje un ratito para... Sí. Entonces suelte, entre en contacto con usted, respire. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Recuerden, el procedimiento es sencillo. Primero, quietud y silencio. Segundo, respiración consciente. Ir hacia adentro. La respiración es la clave de los procesos alquímicos. Hablar de procesos alquímicos es hablar de procesos de la energía, energéticos. Y eso es hablar de espiritualidad. Y al hablar de procesos energéticos hay que hablar del fuego necesariamente. El fuego que es el amor, el fuego que es la pasión, el fuego que es el espíritu, el fuego que es la vida. Y para manejar el fuego, lo más importante es el aire, la respiración. Ahí vemos la importancia de la respiración. Ya vimos la respiración sexual, que la trabajaremos en su momento. Ya hemos visto la respiración energética, perdón, la respiración consciente. Ahora vamos a hacer la respiración yogi completa. ¿En qué consiste? Tiene un propósito fundamental: recargar energía vital, no prana, energía vital, iones negativos. El voltaje, la energía que necesita la célula para funcionar.
La respiración consciente busca llenarte de oxígeno suficiente y necesario para que la célula haga el proceso como fábrica de producir energía para el sostenimiento del cuerpo. Pero la respiración yogi completa busca recargarnos de iones negativos, energía vital, que la confunden con el prana, es de otro nivel. Inhala lento, relajado, profundo, consciente. Al inhalar infla abdomen, expande pecho, sube hombros en forma lenta. Lento, relajado, profundo, consciente. Luego retiene y haciendo más larga la exhalación, suelta de tal forma que sea más larga la exhalación que la inhalación. Y así sigue, respiración yogi completa. Lento, lento, lento. Debo saber cada respiración qué propósito cumple específica y puntualmente. Es toda una ciencia y un arte. Respiración yogi completa. En ese estado va a escuchar este tema. Costumbres, viejas costumbres, no dejan el mundo correr. Costumbres, viejas costumbres, nos atan de manos y pies. Razones sin fundamentos, caminos que hay que recorrer. Los quieras o no los quieras, pues son costumbres de ayer. El hombre lleva cadenas que el mundo le pone al nacer, costumbres que son cadenas, cadenas que no se ven. Un día le cuelgan un hombre que carga una vida con él, le guste o no le guste, no importa su parecer. Después le enseñan lo mismo que a este, que a ese o aquel. Le enseñan viejas costumbres que aprende sin saber por qué. Y el día que quiere ser libre e intenta volar, volar y correr, se acuerda de las costumbres y vuelve a lo mismo otra vez.
Podemos ir saliendo y les dejo ese postrecito. Espero que les haya gustado y a poner en práctica todo. ¿Cómo les parece ese tema? Muy bueno. Encadenados estamos ahí hace mucho rato. Lo malo es que encadenamos a otros. Y da la clave. Seguiremos oyendo unos temitas que nos van a... ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo se llama la canción? Costumbres de Rafael. Ay. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Las damas habían solicitado que un ratico, no sé para qué. Se quedan un momentico para que le hagan la pregunta que quieran, como en